Este comentario que hizo en la cuenta de Twitter Ignacio Briones, que es el ministro de Hacienda de Chile, para las personas que no saben, él da a entender dos cosas respecto a ese tweet que también ustedes arriba mío. Primero, desmiento la información del gasto de 600.000 millones de dólares para la mejora de los aviones F-16. Segundo, no ha aprobado tal gasto, suspendido hace meses. Además, en abril de este mismo año, impulsamos la ley para postergar aporte de 936 millones a Fondo de Contingencia Estratégica de las Fuerzas Armadas. Hoy, prioridad, gasto en el COVID-19. Respecto a ese comentario que él hace en su cuenta de Twitter, hay varias cosas que quedan abiertas a interpretación. Primero, cuando se aprueba o sale en Estados Unidos a través de la DSK la actualización de cierta forma de los F-16 y que estaba dispuesto el material para, entre ellos, el video que ya habíamos subido, se da una lista bastante larga respecto a las compras. 640 y fracción de gasto para ese tipo de material. Hay otra cosa que se contradice respecto a eso mismo. El señor Cristian de la Maza, subsecretario de Defensa de Chile, señaló que el proyecto de actualización tecnológico de los F-16 de la Fuerza Aérea de Chile, anote muy bien la fecha, comenzó el año 2012 y bien se encuentra validado técnicamente, estaba a la espera de asignar recursos el año 2020. Se tomó la decisión de postergar debido a la emergencia sanitaria. Eso es uno de los argumentos del subsecretario de la Masa. Lo que llama la atención respecto a este video, y lo voy a decir concretamente, es lo que dice el señor Briones, que en abril de este año impulsamos la ley para postergar los aportes de 936 millones de Fondo de Contingencia Estratégica. ¿Qué significa, de cierta forma, esos postergar los aportes de 936 millones? Se supone, porque lo digo así, porque dentro de la reunión que hubo a través de Zoom con el ministro de Defensa, el general del Ejército, el general de la Fuerza Aérea y el contraalmirante de la Armada chilena, se habló de cierta forma de compras, de proyecciones, de tecnología y de desarrollo. Ahí jamás se dijo, en esa reunión que salió bien en el portal infodefensa.com, jamás se dijo que se iba de cierta forma a postergar los 936 millones que era la contingencia para Fuerzas Armadas en tema de estrategia. Jamás se dijo eso. Ahí se habló respecto a la proyección plurianual, de los gastos anuales, de las proyecciones, pero jamás se habló de cierta forma de esos 936 millones. ¿Por qué el señor Ignacio Briones habla después de que aparece el informe de los Estados Unidos, de la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa de Estados Unidos, que da a conocer de cierta forma la compra de materiales, no de armas, sino que materiales para repuestos, actualización de los F-16? Recién ahí aparece el señor Briones diciendo que se posterga los 936 millones de Fondo de Contingencia Estratégica. ¿Para qué sirve el fondo de 936 millones de Fondo de Contingencia Estratégica? ¿Para qué sirve? Bueno, se lo explico en palabras simples. Los fondos de estratégica o contingencia estratégica de las Fuerzas Armadas sirven para lo siguiente. Sirve para el tema, dentro de eso, Plan Frontera Norte, los recursos, especialmente para esa zona, para el narcotráfico, inmigración ilegal, entre otras cosas, para custodiar la frontera. Esa es una. Dos, el tema de planes de contingencia estratégica también dentro de ese mismo contexto prevé de cierta forma gastos extra. Entre eso, por ejemplo, catástrofes, no del COVID, catástrofes en general, es decir, catástrofes, terremotos, inundaciones, etcétera, donde las Fuerzas Armadas ocupan ese dinero para ese tipo de proyectos básicamente o ese tipo de estrategia. También el Fondo de Contingencia Estratégica abarca también mejoras, posibles compras y también posibles actualizaciones. La pregunta respecto a eso, y se lo digo sinceramente,
Aquí creo y siento que hay poca transparencia respecto a lo que está diciendo el señor Briones. Y lo digo sinceramente en el contexto de que esta información que él da, ¿por qué no se dio a conocer dentro de esa reunión que hubo a través de Zoom? Que nosotros subimos el video del plan del presupuesto plurianual, donde estuvieron los 3 jefes del Estado Mayor, más el ministro de Defensa Espina. ¿Por qué no se dijo ahí? Esa es una de las preguntas. 2. ¿Por qué ahora, después de que aparece de la DCK, de cierta forma los Estados Unidos, él sale a desmentir el tema del gasto y sale también a decir que se ha postergado los 936 millones de dólares? ¿El gobierno funciona de acuerdo a reacciones políticas o funciona a reacciones concretas de presión de ciertos partidos políticos? Lo digo así abiertamente. ¿Por qué? Porque supuestamente ese presupuesto plurianual debía haber comenzado en 2020 para las Fuerzas Armadas. Le quitaron el 10% del ingreso del cobre, por lo tanto eso se reemplazaba por el famoso plurianual o gasto plurianual. Y el gasto plurianual, que es aporte de 936 millones aproximado de la contingencia estratégica perdón, para las Fuerzas Armadas. Ese dinero estaba para las Fuerzas Armadas. Entonces, la pregunta que queda abierta en este contexto, ¿es una presión política? ¿Es una convicción personal? ¿O simplemente se actuó respecto a la presión que le hicieron especialmente por la compra de los repuestos para los F-16? Y es contradictorio a lo que dice el señor de la Maza, que el 2012 comenzó de cierta forma el proyecto de la actualización de los F-16 y que el 2020 se esperaba presupuesto. Bueno, ¿por qué se esperaba el 2020? El 2020, por este nuevo sistema de plurianual que daba ingresos para ese ítem especialmente. Los fondos de contingencia estratégica tienen un sentido lógico, un sentido de programa, un sentido visualmente claro. Ellos, la actualización de los F-16. 2. Actualización a lo mejor de los Leopard. 3. Actualización del grupo de helicópteros del grupo BAVE. 4. Actualización y proyectos que tenga la Armada dentro de ese mismo contexto. Para eso es el dinero. No es porque se le ocurrió y llegaron a un acuerdo. Si se llegó a un acuerdo en la mesa de defensa y en el Senado y eso se aprobó. Si eso se aprobó y hoy día el ministro Briones lo desconoce y dice que desde abril de este año impulsamos la ley para postergar el aporte. Es decir, todo proyectos, y esto se lo dije anteriormente, todo proyecto que tenía entre ellos, como por ejemplo Patria, proyectos de tecnología que se pueden incorporar al mercado nacional en temas militares, estarían totalmente, en resumidas cuentas, cerrado. Es decir, este año no hay ninguna modificación para la contingencia estratégica de las Fuerzas Armadas. O sea, ni actualizaciones, ni proyectos nuevos, ni nuevas capacitaciones. Esto me parece peligroso. Me parece que esto de cierta forma él lo hace, o el gobierno de Sebastián Piñera lo hace, de acuerdo a la presión que salió en el primer tuit de arriba, donde desmiente información de gasto de 600 millones de dólares para la mejora de los F-16, actualización, perdón, de los F-16, que es un proyecto, como le dije anteriormente, que se viene dando del 2012, el señor de la Maza lo dice, 17, 18 y 19, anunciado en Cruzet por el presidente, por el ministro de Defensa Alberto Espina en Brasil. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tener un sistema plurianual o quitar el 10% de cierta forma del cobre, que al final no le daban el 10%, hacía como 7 u 8 años que nos estaba dando eso? Pueden buscarlo en Chile Transparente y se van a dar cuenta del gasto de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué entonces impulsar una ley que no se va a cumplir? Y aquí queda la pregunta abierta respecto a eso. Hay varias, incluso un amigo que es muy activo en nuestro Facebook, nos envió dentro de ese mismo contexto varias cosas interesantes respecto a los gastos de cierta forma de algunos ejecutivos del Parlamento de Chile,
respecto al gasto que ellos producen en ese tema. No son ni diputados ni senadores. Al contrario, son asesores. Incluso le voy a dar algunos montos, por ejemplo, de ese tipo de material que él me envió, y tiene todas las razones. Por ejemplo, hay un que es un secretario de comisiones, 10.422.000 pesos. Hay una subsecretaria de comisiones, 10 millones. Hay un señor que se llama prosecretario y tesorero, 13 millones. Hay otro que secretario general, 14 millones. Secretario de jefe de comunicaciones, 11.685.720 pesos. Hay otro que gana la secretaria de comisiones, 10.400.000 y tanto. Y así sucesivamente son los gastos de la Cámara de Sueldos del Senado en bruto. Ya. Y esto es peligroso de cierta forma porque, o sea, gente que hoy día pueden tener todas las capacidades que ustedes crean, todas las capacidades válidas posiblemente, pero los sueldos millonarios de secretario de comisiones, 10 millones, el que menos gana, aunque ustedes no lo crean, es una señorita o señora que es la directora de administración, 9.953.000 pesos. Esa es la que gana menos dineros. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas que tienen un sueldo sobre 10 millones de pesos mensuales. Y el señor Briones, me parece, respecto a esto mismo, que de cierta forma actúa no por convicción, sino que actúa de acuerdo a lo que había publicado, y se hizo una presión política. Apareció en diferentes Twitter, en la prensa, haciendo presión porque se gastaba dinero en eso. Aquí vuelvo a repetir, el tema de los fondos estratégicos a nivel personal no deberían ser tocados, no porque el país no lo necesite, sino que hay otra forma, de cierta forma, de tener su ingreso. Los planes estratégicos, yo ayer hablaba del libro blanco de Brasil. Brasil tiene programas súper claros, Chile también tiene programas súper claros respecto a este tema. Ahora, si tú atrasas ciertos programas de estrategia de las Fuerzas Armadas en Chile, van quedando en obsolencia, es decir, van quedando antiguos. El costo del día de mañana, si esos 936 millones alcanzaba para reparar, no sé, pues casi el 100% de lo que se necesitaba actualizar, el día de mañana no va a alcanzar. Creo que se supone que el sistema plurianual era para que no sucediera eso. El sistema plurianual era para que las Fuerzas Armadas tuvieran súper claro lo que se iba a gastar, para que no dependieran si el cobre estaba más bajo, si el cobre estaba más alto, si lo recibían o no lo recibían, o dependía del gobierno de turno, si le daba o no le daba el 10%, porque eso sucedió en los últimos 6 años. Entonces la pregunta es, ¿para qué entonces inventar un plan? ¿Para qué formar una forma de ingresos plurianuales si al final va a ser lo mismo que el 10%, que al final no van a recibir nada? Se les dejo a ustedes los comentarios.